habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan por la 90.5 FM y todos aquellos que nos ven también a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Sean bienvenidos a una transmisión más de su programa Dios habla hoy a tu vida. Le recordamos el número telefónico para que usted nos llame, es el 314-35-340-84, 314-35-340-84. Puede hacer sus peticiones de oración vía WhatsApp. Hoy agradecemos nuevamente la participación y visita a esta radiodifusora del pastor Juan Fernández Mata, a quien agradecemos que esté con nosotros este día. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano Hernán. Es un placer de veras nuevamente estar con ustedes y saludamos a todos los que nos escuchan por la 90.5 y a todos los que nos ven por las redes sociales. Dios les bendiga. Pues, pastor, para dar inicio y poner la programación de este día y así también delante de Dios poner a los radioescuchas y a los que nos ven por las redes sociales, le pido nos lleven en una oración por el programa del día de hoy. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, una vez más, tocando, Señor, a las puertas de tu gracia, tocando, Señor, a nuestro oportuno socorro, porque solo tú conoces, Padre precioso, la necesidad de todos los que nos escuchan. Y de ahí, Padre eterno, el presentar a ti esta primera oración, rogándote que tú ministres, que tú nos presidas y que hables al corazón de los que nos ven como los que nos oyen, para gloria de tu precioso nombre. Padre, gracias por este privilegio una vez más que nos concedes estar delante de tu presencia. Por Cristo, Señor nuestro, te damos gracias. Amén y amén. El tema de hoy es muy interesante, querido Radio Escucha, la oración que funciona. ¿Cómo puede una oración ser eficaz delante de Dios? Bueno, pues precisamente para dar inicio, vamos a hacer la primera pregunta al pastor Juan. ¿Qué es la oración? Es una pregunta muy importante, porque yo creo que la oración, de una manera consciente o inconsciente, está en la mente y en el corazón de muchos. Pero aquí tú mismo hablas de la oración que funciona, y precisamente yo creo que es la que queremos todos hacer para así mismo encontrar una respuesta favorable para nuestras vidas. Y vamos a mencionar un punto que es importante, hablando de la oración. Es un medio de gracia por el cual podemos comunicarnos con Dios, y no solo comunicarnos, sino que también podemos tener comunión con Él. Eso es algo muy interesante, y lo resumimos diciendo que la oración es un medio de comunicación y relación con Dios. Por medio de esta comunicación le presentamos a Dios nuestras vidas, los problemas, las necesidades, tristezas y alegrías también. Bueno, muy buena respuesta. Entonces, una oración a Dios, ¿verdad? Así es Perfecto. Completamente, es expresarle nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, precisamente hablándoselos a Dios. Muy bien, pastor. La siguiente pregunta sería, ¿para qué sirve la oración? O sea, ¿qué sentido tiene que yo me ponga a orar? Qué bueno que planteas esta pregunta, porque a lo mejor esté en el corazón también de muchos. ¿Para qué sirve la oración? Podemos contestar primero que sirve para mucho. La verdad es algo fundamental. Si no, Dios no lo hubiera establecido como base, como medio de gracia para comunicarnos con Él. Y podemos entonces decir primeramente que sirve para reconocer a través de la adoración y exaltación que hacemos en la oración la grandeza de nuestro Dios, y para suplicarle su ayuda en nuestras necesidades y también por los demás. Y aquí
quiero mencionar algunos pasajes de la Sagrada Escritura que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13, que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Otro pasaje también que quiero mencionar con lo que ya dijimos, se encuentra en la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo número 2, versículo 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estos pasajes, como muchos otros, nos hablan, nos dan la base para poder nosotros considerar este punto. ¿Para qué sirve la oración? Pues sirve precisamente para reconocer la grandeza de Dios, ¿sí? Darle alabanza, darle gloria, pero también sirve para suplicarle por mis necesidades y por los demás. Ahora, siguiendo este mismo pensamiento, imaginemos por qué los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. Nada más ese punto en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, ahí ellos completamente se van al grano: Señor, enséñanos a orar, dejándonos un tema tan maravilloso, pero también nos deja ver la importancia de nosotros utilizar la oración, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan complicados. Y te pregunto, hermano Hernán, ¿cómo crees que fuera el mundo si todos oráramos? Bueno, ahí de acuerdo a lo que usted dice, ¿verdad? Que suple necesidades y de alguna manera elevamos nuestra exaltación de Dios. Así es, completamente. Entonces el mundo fuera otro, porque no solo pedimos por lo de nosotros también, sino que pedimos por los demás. Y allí vemos nosotros precisamente la mano de Dios. Muy bien. ¿En qué sitio o lugar se puede orar y en qué posición? Muchos se pueden preguntar estas cuestiones. ¿Debe ser en el templo? ¿Hay un lugar especial o particular de rodillas? ¿Una manera, manos juntas, ojos cerrados? ¿Cómo pudiéramos hacer? Mira, esta pregunta también, aparte de ser muy, muy importante, pues encontramos la respuesta bien en la palabra del Señor. Yo creo que para no complicarnos la vida, y esto lo deberemos hacer no solamente en el tema de la oración, sino en cualquier otro tema, la Biblia tiene para enseñarnos todo. Y vamos a ver, por ejemplo, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia que entrando en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Aquí, si te fijas, él menciona un lugar, pero la Biblia, con otros testimonios que vamos a ver, mencionan otros lugares también. Y así como contestó una oración, contestó las demás. Por ejemplo, el rey David, Salmo 55, versículo 17, dice la Biblia: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Si te fijas, no dice del lugar, pero dice que oremos a él en todo momento. Entonces se infiere que si es en todo momento, también es en todo lugar. Pero tenemos más testimonios. Por ejemplo, el profeta Elías, en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 42, dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Aquí, investigando un poquito, habla que se apartó Elías, se fue a un lugar apartado solo para buscar la presencia del Señor. Y ahí se postró, ¿sí? Otro sitio. Daniel en su casa, ya el profeta Elías en otro campo, pero también dice la palabra del Señor acerca del apóstol San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar
cerca de la hora sexta. Fíjate qué importante. Él dice la Biblia que no oró ni en un cuarto, no oró en la sala, subió a la azotea y ahí oraba. Pero también otro testimonio más, el libro de los Hechos también, capítulo 16, versículo 25, el apóstol San Pablo dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y así como mencionamos estos testimonios, también tenemos que hablar de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva también dejó un testimonio muy, muy hermoso. Y dice en su inicio, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sí te fijas? Si vemos el contexto, habla que estaban orando. Una cantidad de 120, buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Pero ya estaban seguramente cansados y estaban sentados. Y en ese lugar, pero sentados, el Señor respondió y hubo un gran milagro maravilloso que hasta los días de nosotros tenemos esa gran bendición. Entonces todos estos testimonios y más que podríamos mencionar, pero pues el tiempo no nos alcanza, vemos que hay diferentes lugares donde oraron y también diferentes formas, ¿sí? Pero que coincidieron todos en el mismo corazón, en la misma disposición. Y Dios le respondió. Y esto que voy a mencionar ya para culminar este punto, en una ocasión escuché a un pastor que mencionaba que uno puede comer un taco o comer sentado en una mesa, puedes comer parado, puedes comer en el carro, puedes comer caminado, hasta acostado puedes comer, pero lo ideal pues sería sentado en una mesa. Entonces la Biblia no te dice que ores únicamente de una forma, pero si lo puedes hacer de rodillas, póstrate. Si lo puedes hacer inclinado, hazlo. Y si no te da el lugar para hacer esto, pero que sí tu corazón esté dispuesto para que la oración llegue al Señor. Por otro lado, Pastor Juan, ¿hay alguna fórmula para orar o pedir? Porque algunos pues ya tienen incluso repeticiones o llamados rezos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, fíjate que sí hay una manera, porque el que responde dice cómo, y ese es Dios. Y vemos que la Biblia nos dice que la oración debe ser al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica, San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. San Juan capítulo 16, versículo 23 y 24. También en aquel día no preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la oración debe ser al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero otros puntos muy importantes que vamos a mencionar también, hay más sin duda, pero vamos a considerar algunos. Y el primero de ellos es la humildad. La Biblia nos enseña en Daniel capítulo 10, versículo 2. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces tenemos que saber que al orar tenemos que hacerlo con humildad, no pensando que Dios es mi mandadero o que yo merezco algo de lo que le estoy pidiendo. No, en la realidad no merecemos nada. Juicio es el que merecíamos y merecemos todos, pero por la gracia del Señor, dijo el apóstol San Pablo, soy lo que soy, y así aplicado con todos. Salmo 51, 17 también dice, los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Otro punto que quiero también aquí agregar, se debe de orar con fe, hermano Hernán, porque la misma Biblia dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. También Hebreos dice que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay. Entonces, si alguien le pide a Dios pero no cree, pues no va a recibir nada. Otro punto importante, y perdón que me estoy tomando tanto tiempo, es otro también punto para considerar.
se debe de orar con acción de gracias. Debemos de ser agradecidos con Dios, ¿no? De saber que Claro. Él se toma el tiempo para atendernos, para ayudarnos, para socorrernos y nosotros como que nada pasó. No, debemos orar con acción de gracias. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cada uno de estos puntos nos van llevando de la mano, ¿no? Otro punto importante, se debe orar de una manera sincera. Si alguien lo está haciendo por un compromiso, si alguien tiene falsedad en el corazón, realmente no sea sincera con Dios, pues no va a pasar nada. Dice Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, de veras. Qué necesario a veces es saber precisamente estos puntos porque son importantes respecto de la oración. ¿Esto nos garantiza, me garantiza obtener lo que pido, pastor? Qué bueno que también mencionas esto, porque nos podemos ir con algunas ideas y a lo mejor equivocadas. Dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí hay que entender que todo es por la gracia del Señor, que todo es por Cristo, todo es por su poder, por su amor, nada es por lo mío. El orar nosotros conforme a como Él lo establece es lo que da la garantía. En el nombre del Señor Jesucristo, al Padre, sí, pero con estos puntos que hemos mencionado, la humildad, la sinceridad y todo esto. Y de esa manera dice la Biblia en 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ya para concluir este punto importante, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si lo hacemos conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que Él ha establecido, ten la seguridad de que habrá respuesta a lo que tú le pides al Señor. Bueno, entonces habría que hacer esta pregunta final. ¿Cómo orar en la voluntad de Dios? Qué bueno que no se te pasó esta parte también fundamental, hermano Hernán, y que vamos a mencionar un poquito de ello. ¿Cómo orar en la voluntad de Dios? Primero que nada es reconociendo a Dios que es el Todopoderoso, que es el único que tiene autoridad en el cielo y también en la tierra. Y cuando hablamos de esa autoridad, no solo me refiero al entorno, sino me refiero a mi propia vida, en las cosas que veo y que no veo también. Entonces, primero tengo que reconocer a Dios como el Todopoderoso, como el único grande, el único santo, el único poderoso, y que mi condición, pues es muy diferente a la de Dios. La palabra del Señor me dice que sin Él yo nada puedo hacer. Entonces, reconociéndolo a Él como el Todopoderoso, como el grande, pues a mí me pone en el lugar que me corresponde, en un necesitado, en una persona que ocupa el favor de Dios, ¿sí? Y si yo lo reconozco, pues tendré el auxilio de Dios. Pero otra parte también que vamos a mencionar, ¿sí? Es sometiendo mi propia voluntad, mi propia vida a la voluntad de Dios. Yo creo que esto es también parte fundamental de este tema y de esta manera poder nosotros recibir lo que nosotros anhelamos o necesitamos. Si nosotros no sometemos nuestra propia voluntad, nuestra propia vida a la voluntad de Dios, pues ¿cómo vamos a tener el beneficio? Y algo tan sencillo que se viene a la mente es cuando tú entras a una empresa a trabajar. Imagínate que en lugar de obedecer tú a lo que se te establece en la empresa, tú haces lo que quieres. ¿Irás a contar con algún beneficio? ¿Con algún respaldo? Decimos que no, pero si tú te sometes, entonces también hay algo que te ampara. Y de esa misma manera, la palabra del Señor nos enseña, San Lucas, capítulo 22, versículo 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes de quién se refiere la Biblia en este testimonio? Del mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia que se apartó para hacer oración a Dios. Y vemos este punto que resalta. Le digo, Señor,
que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y dice la Biblia que vinieron ángeles y le sirvieron, lo fortalecieron, ¿sí? En otras palabras, vino respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo sometió su vida. Entonces pensemos, si tú sometes tu vida, yo la someto y la sometemos todo, ¿qué cosas no pudiéramos alcanzar de parte de Dios? Pues, Pastor Juan José Fernández, agradecemos las respuestas a estas preguntas. Querido Radio Escucha, pues está en usted, ya oyó todo aquello que tiene que ver con la oración. Eleve su voz al Creador. Pastor, pues usando este medio de gracia, como lo ha definido usted, le pido nos lleve una oración precisamente por las necesidades. Con mucho gusto, hermano Hernán, y aprovechamos para hacer una invitación a todos los radio escuchas y personas que nos ven por las redes, bueno, a que se unan con nosotros en esta petición y usted mismo compruebe, usted mismo pruebe el amor tan grande de Dios, porque no solo nos comunicamos, también nos relacionamos con Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado tu palabra, tu verdad, que no respeta fronteras. Señor, que traspasa, Padre Santo, cualquier lindero. Tu palabra, Señor, que siempre como una antorcha alumbra. Y por esta verdad que hemos escuchado, oramos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oh Dios, para someter nuestra vida, para pedirte perdón por nuestras faltas, nuestras fallas, pero también, Señor, te exaltamos por esa gloria, Señor, que has traído a este mundo y por este medio de gracia que es la oración, Señor Jesús, para podernos comunicar contigo. Padre, solo tú conoces el corazón de los que nos escuchan, de los que nos ven en esta hora. Te pido seas propicio, Señor, a sus necesidades, dé respuesta a sus peticiones, Señor amado, y en este día, Padre Santo, haya corazones redimidos, alcanzados para gloria de tu precioso nombre. Padre, todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Pues, querido Radio Escucha, a usted ya precisamente oyó lo que el pastor Juan José Fernández nos ha respondido y le agradecemos su visita nuevamente. Al contrario, hermano Hernán, de veras estoy pues contento con Dios por este privilegio y por haber nuevamente pues invitado a este servidor de ustedes también a compartir la bendita palabra del Señor. Querido auditorio, le recordamos próximo sábado también a las 5 de la tarde para que usted nos escuche por la 90.5 FM y también aquellos que nos ven precisamente por la página de Facebook y el canal de YouTube. Pues Dios les bendiga y recordándoles el número telefónico 314-35-340-84. Los martes y jueves las transmisiones son precisamente a las 6 de la tarde, los domingos 11 de la mañana y 4 de la tarde. Pues solamente me resta decirle que Dios le bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.